Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en esta serie, en este proyecto llamado Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo, un proyecto que pretende motivar, empoderar, dar perspectiva al hecho de que este mundo amerita un cambio, al hecho de que a través de los siglos han habido muchas personas, muchos grupos, muchos esfuerzos por mejorar, por cambiar el mundo. Eh, Podríamos hasta decir que el progreso que ha habido en el mundo se debe a esos esfuerzos de esos grupos, de esos personajes, muchas veces históricos. Pues queremos continuar con ese cambio, queremos continuar con esa línea de utopía, digamos, en la que soñamos y creemos que podemos cambiar el mundo, pese a que los que controlan el mundo, los que tienen el poder, dígase oligarcas, dígase gobiernos, que entre ellos forman, pues, son cómplices, digamos, en muchos, sobre todo en las potencias mundiales, pues se puede a pesar de lo difícil, si logramos conectar con ese cambio que se ha venido dando de siglos. Y lo que yo he estado haciendo es abordar historias, sobre todo la esencia de la historia de México y también del mundo, para conectar la esencia de la historia de antes con el presente y cómo esa esencia se le puede dar continuidad en el futuro. Así es que ojalá que nos siga y que crea que esto vale la pena y que nos ayude a compartir estos programas en sus páginas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, bajo el nombre de Estados Unidos México Mundo, Estados Unidos abreviado EEUU, México Mundo. Pues ahí tiene, en esta ocasión estaremos abordando el último programa sobre la reforma. Hemos abarcado dos personajes importantísimos, Benito Juárez García y Porfirio Díaz Mori. Hoy terminamos ya esa segunda transformación de la historia de México, en la que vamos a ver cómo el auge económico tuvo un efecto social bárbaro. Es una paradoja porque con tanto auge económico, ¿cómo pudo haber una afectación social tan severa que llevó en la siguiente etapa, transformación de México, a la Revolución Mexicana? Pues ahí tiene esa paradoja. Vamos a entrar en materia, como siempre, usando nuestro PowerPoint, ¿verdad? Así que, pues, de nueva cuenta le pedimos que nos ayude a compartir el programa. Y bien, de nuevo, la paradoja, la contradicción de tanto progreso, que ya lo hemos abarcado en los pasados programas, y pues, ¿qué diríamos? Un costo social bárbaro al auge económico. Pues ahí tiene, vamos entonces a abarcar todo lo que hemos preparado para hoy, para pues darle contexto, y de esta manera terminamos, repito, con la reforma para entrar en el siguiente programa con la revolución. Muy bien, pues entonces vamos a ver cuál fue el costo social del auge económico. El auge económico que provocaba el crecimiento a una tasa promedio de 6% solo sirvió para enriquecer a los inversionistas extranjeros y a un sector reducido de la población, ya que en buena medida estaba basado en la explotación de la fuerza de trabajo mediante salarios de hambre, por un lado, y por otro en la exportación de productos sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional. En lo que corresponde a los salarios, a pesar de que la productividad se elevó por el empleo de nuevas tecnologías productivas y administrativas, las condiciones de los trabajadores mexicanos fueron cada vez más miserables. Los salarios eran de entre 17 centavos y 2.50 pesos diarios. Las jornadas excesivas de 12 a 15 horas diarias, sin descanso dominical, servicios médicos sin vacaciones. Además, frecuentemente se pagaban en especie en las tiendas de raya de las haciendas y de las fábricas, las cuales también eran un negocio para los patrones. Asimismo, las deudas con las tiendas de raya se heredaban, lo que era una manera de arraigar al trabajador en regiones en donde la mano de obra libre escaseaba o existían oportunidades de mejores salarios en zonas aledañas. Tampoco eran raros los descuentos que con cualquier pretexto se hacían a los trabajadores. Los salarios eran cada vez más bajos frente al costo de los alimentos, siempre a la alza. Dado el interés del gobierno porfirista en atraer y conservar las inversiones extranjeras mediante la oferta de mano de obra barata, se dejaba en plena libertad a los patrones de tratar con los trabajadores sin intervenir en los conflictos, salvo para proteger con la fuerza de las armas a las empresas. Quienes solicitaban aumentos salariales o promovían la formación de sindicatos, paros y huelgas eran multados, despedidos, arrestados y hasta condenados a muerte. Pues esas eran las condiciones
que trajo ese auge económico en el aspecto social. Seguimos. Díaz solo toleró las sociedades mutualistas de trabajadores a las que subsidió y concedió lugares para sus reuniones a cambio de proporcionar contingentes acarreados para los actos públicos en que estaba presente. La migración del campo a las ciudades y nuevos centros de producción provocó una sobreoferta de mano de obra masculina, femenina e infantil que también puso a los trabajadores a merced de los patrones. Por otra parte, la caída de los precios de los productos de exportación también provocaba disminución de salarios, despido temporal, desempleo y, desde luego, depreciación del peso. Por ejemplo, en 1870, el peso y el dólar se intercambiaban a la par. En 1890, un peso por 0.87 centavos de dólar y en 1895, un peso por 0.51 centavos de dólar. Y por consiguiente, baja en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Las sequías periódicas obraban en el mismo sentido por el encarecimiento de alimentos como la tortilla que se elaboraba con maíz de importación. Así, el término del porfiriato, la sociedad mexicana, perdón, así, al término del porfiriato, la sociedad mexicana se había dividido profundamente en clases sociales, regiones y etnias, y más del 80% de la población era analfabeta y pobre. Para guardar las apariencias ante los extranjeros, en la capital de la República se repartía ropa en vísperas de las celebraciones oficiales importantes. A pesar de todo, el fin de las guerras y rebeliones, así como el mejoramiento de las condiciones de vida del sector conectado a las exportaciones, permitió que la población creciera de 9,5 millones de habitantes en 1876 a más de 15 millones en 1910. De estos, el 77.5% vivía en el campo. La población rural estaba compuesta en un 96.9% por familias sin tierra y en 1% por las familias propietarias del 85% de las tierras de cultivo. El crecimiento económico y las vías férreas hicieron que la población se desplazara a algunas ciudades como Toluca, Puebla, Querétaro, León, Guadalajara, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo, Torreón, Monterrey y Chihuahua. Pero fue la Ciudad de México la que creció más y en donde, además de concentrar la burocracia federal, las empresas y los bancos, también concentró las escuelas y todo tipo de instituciones públicas y privadas. Fue aquí donde se realizaron las principales obras públicas: el Gran Canal de Desagüe del Valle de México, negocio en el que participó el propio Díaz con su socio Pearson, que además una empresa de Díaz aprovechó las aguas para generar electricidad en Hidalgo, el Hospital General, el Teatro Nacional, el Palacio de Correos, el inicio de Bellas Artes, el de Telégrafos y las estatuas de Paseo de la Reforma, negocio de Díaz y el escultor Contreras, entre las más destacadas. En el resto del país también realizaron obras tales como los palacios de gobierno en las capitales de los estados y en los municipios, en los principales municipios, palacios municipales, mercados públicos y algunos teatros como el Juárez en Guanajuato y el de La Paz en San Luis Potosí. Sin embargo, la gran mayoría de la gente siguió viviendo en comunidades rurales, en localidades de menos de 2.500 habitantes y las ciudades no pasaban de 50,000 pobladores. Los servicios básicos como el agua potable y drenaje solo alcanzaban a una minoría privilegiada, lo mismo que el servicio de tranvías eléctricos y el alumbrado público. La Ciudad de México, por ejemplo, con excepción de las colonias de adinerados, era una enorme cloaca en la que se hacinaban en un solo cuarto varias familias que rara vez se bañaban y eran muy vulnerables a enfermedades derivadas de la más extrema insalubridad. Según Florescano y Elisa en Atlas Histórico de México, se abre comillas, la esperanza de vida al nacer en México de 1900, en el México de 1895 era de 31 años y en 1900 de 30.5. El dato revela que las condiciones de salud de la población permanecieron en niveles bajísimos durante el porfiriato e incluso tendían a descender. En la Ciudad de México, la mortalidad llegó a ser de 50 por cada 1,000 habitantes en 1900. La mortalidad en la población infantil era mucho más alta, pues en 1893 morían antes de cumplir un año de edad 539 de cada 1,000 niños. Poco mejoró la asistencia en ese sector, ya que en 1900 aún se daban 335 defunciones por cada 1,000 niños. Las entidades más atrasadas eran Aguascalientes, con 775 defunciones, Querétaro, 679, Guanajuato y México, con 572, y Puebla, con 592. No pocos observadores llegaron a señalar que la principal causa de muerte
era la miseria. Y así pasamos ahora a concluir esta sección, esta transformación segunda de la reforma, hablando de la muerte de Porfirio Díaz Mori, que si bien es una paradoja, es un personaje controversial porque por medio de él la economía mexicana experimentó un auge bárbaro, pero el costo social fue también bárbaro. Así es que vamos a simplemente abarcar cómo fue la muerte de Porfirio Díaz Mori y así terminamos este programa y esta sección sobre la reforma. Se va a Europa. Escoltado por el general Victoriano Huerta, el 26 de mayo de 1911 partió por tren a Veracruz. Ahí permaneció hospedado en la casa del representante de la firma petrolera inglesa Pearson Son, cuyo propietario, Lord Cowdray, lo veía como un padre por el trato que recibió de Díaz, y como huésped del gobernador del estado, Teodoro Dehesa, para embarcarse el día 31 siguiente en el buque Ipiranga rumbo a La Habana y posteriormente a Europa. Se cuenta que antes de abordar, Díaz expresó, se abre comillas, Madero ha soltado al tigre. Ahora veremos si puede controlarlo. Se cierra comillas. Roberto Mares, en su escrito Porfirio Díaz, cita lo expresado por el exdictador al diario Le Matin, ya instalado en París. Se abre comillas. Mi vida política ha concluido. Se acaba a mis 81 años. Por causas que expuse al Parlamento mexicano, tomé la resolución de renunciar a mis funciones. Por causas que no me explico, importantes grupos de ciudadanos se levantaron contra mi administración. Y a fin de evitar que mis compatriotas se maten entre sí y de evitar una intervención extranjera, me dije que si la lucha podría desaparecer gracias a mi partida, patria yo voluntariamente, desaparecer gracias a mi partida, partía yo voluntariamente para dejar a la nueva administración toda su libertad en acción, a fin de que mi presencia en manera alguna la perturbara. Voluntariamente he abandonado mi país. Solo un acontecimiento podría decidirme a reanudar una vida activa, que mi país se viera amenazado por el extranjero. En ese caso, pero en ese caso únicamente actuaría yo como un simple ciudadano y como soldado mexicano. No creo en ese peligro. Deseo que con prudencia y sabiduría los gobernantes nuevos logren hacer a un lado todos los sucesos graves, lo mismo dentro que fuera. A este propósito, ruego a usted que desmienta la especie que se me atribuye de que yo había dicho que habiendo dicho que Estados Unidos ministraron fondos para fomentar la revolución en México. Nunca dije cosa semejante. Yo solamente hablo de lo que sé a ciencia cierta y de lo que he visto con mis ojos. Se cierra comillas. Vivió en el París de los adinerados, en el Hotel Astoria, frente a la Plaza de la Estrella y con vista al Arco del Triunfo. Se integró a la opulenta comunidad mexicana en la ciudad Luz, compuesta por ricos terratenientes, rentistas multimillonarios y exfuncionarios, todos propietarios de lujosas mansiones y casas de campo que veneraban en la Costa Azul y balnearios de moda. Que veraneaban en la Costa Azul y balnearios de moda. El ex dictador, se convirtió en un activo socialité, y siempre acompañado por su esposa, convivió con la más rancia aristocracia europea. Se dice que los ingresos que le permitían gozar los últimos tiempos de la Belle Époque provenían de las acciones de diversas empresas que había adquirido en su última etapa empresarial. Al final de su vida, según Jorge H. Jiménez, ya citado, aunque seguramente dejó propiedades en México, se abre comillas. Como accionista, Díaz invirtió considerablemente en las empresas oligopolias y monopólicas que crecieron durante su régimen. Asimismo, adquirió bonos de la deuda de otros países que pagaban importantes dividendos y no en los valores mexicanos. Al hacerlo, invirtió en su futuro, porque el dictador dependió en la última etapa de su vida de los recursos que esas acciones le aportaban mientras vivió en el extranjero y que igualmente le permitieron a su familia residir cómodamente en Europa hasta la década de 1930. Se cierra comillas. Realizó viajes lujosos con su familia a Alemania y después a Egipto. Lugar de gran turismo preferido por los magnates europeos e ingleses, donde le rindieron homenaje como presidente. Durante la decena trágica, desmintió que Félix Díaz, el sobrino de su tío, contara con su apoyo. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se mudó a la Avenida del Bosque, hoy Foch, cercana al bosque de Bolonia. Finalmente, tras una estancia en Biarritz, la edad y la guerra cancelaron su vida social.
deprimido y abrumado, expresó a Federico Gamboa, se abre comillas, me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Se cierra comillas. Muere en París el 2 de julio de 1915. Se abre comillas. Se llenó la casa con funcionarios de la República Francesa y con delegados de la ciudad de París. Vino el jefe del cuarto militar del presidente Poincaré. Se presentó el general Noix, que había recibido a don Porfirio y a su llegada a Francia y le había puesto en las manos la espada de Napoleón. Desfilaron comisiones de los excombatientes. Acababa de morir algo más que una persona ilustre. El pueblo de Francia rendía homenaje al hombre que por 30 años había gobernado a otro pueblo. El ejército francés traía un saludo para el soldado que medio siglo antes había sabido combatirlo. Pero eso era el valor oficial. El duelo íntimo quedaba reservado para el país remoto y presente, porque lo más de la colonia mexicana de París acudió en el acto trayendo su reverencia, y otros hijos de México, al conocer la noticia, llegaron desde Londres, desde España, desde Italia. Fue sepultado en la iglesia de Saint-Honoré Eylau. Ninguno de los que se enriquecieron a su amparo y se habían exiliado estuvo presente. Desde 1923, sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse en París. El sepulcro es una capilla pequeña, en cuyo interior, sobre una losa a modo de ara, se ve una urna de cristal que contiene un puño de tierra de Oaxaca. Por fuera, en lo alto, hay inscrita un águila mexicana y debajo del águila un nombre compuesto de dos palabras, se cierra comillas. Martín Luis Guzmán, Tránsito Sereno de Porfirio Díaz. Así es como terminamos esta segunda transformación, este segundo periodo importante en la historia de México, la llamada Reforma. La reforma de Benito Juárez García, pero también junto a esta reforma, un personaje muy vinculado, sobre todo en la primera parte de su vida, cuando fue general al servicio del presidente Benito, también Porfirio Díaz Mori. Aquí terminamos esta segunda etapa. Ojalá que estemos captando la esencia de la primera transformación, ahora de la segunda, nos vayamos con esta esencia a la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, para luego llegar a la cuarta transformación y hacer una evaluación de esta esencia y ver cómo conecta con el presente y cómo podemos sumarnos para que prosiga esta transformación de México para beneficio, no como fue el caso de Porfirio Díaz, que los pobres, los menos afortunados fueron los más afectados del auge económico, sino un modelo nuevo, un modelo que ponga primero, por el bien de todos, primero los pobres. Aquí nos detenemos. Muchas gracias. Le pedimos que nos siga ayudando a compartir estos programas y nos vemos en la próxima para empezar con la tercera transformación, la Revolución Mexicana.